Realidades, una guía práctica y aplicable para resolver las múltiples exigencias de la vida desde una perspectiva bíblica. Con nosotros, René Peñalba. Amigos de Realidades, sean todos bienvenidos. Para esta ocasión, nuestro tema, atender la crítica edificante. La crítica es una realidad con la que vivimos y debemos aprender a vivir todos los humanos. Hay crítica malsana, una crítica malintencionada, pero también está la crítica edificante. Y muchas veces nosotros los humanos caemos en la tentación de despreciar la crítica edificante por temor a la crítica maligna, la crítica malintencionada, y las ponemos ambas en el mismo saco, cosa que es un error. Porque hay crítica que nos puede servir para bien, es decir, hay personas que pueden decirnos en algún momento algo que puede incluso rescatarnos de una situación para mejorar. Así es que no toda la crítica es malsana, no toda la crítica es malintencionada, hay crítica constructiva. Pues este es nuestro tema hoy, atender la crítica edificante, la crítica constructiva. El libro de Proverbios en la Biblia, capítulo 15, versículo 31, nos habla al respecto. Dice esa porción así: el que atiende a la crítica edificante habitará entre los sabios. Quiero que noten ese vocablo, el que atiende, atender. Qué importante es eso. Significa que no debemos nosotros actuar defensivamente ante una crítica que viene no solo con la mejor intención, pero que también trae elementos que pueden ser muy buenos para nosotros, de pronto para ver algo que no hemos estado observando, de ver algún riesgo, algún peligro, alguna debilidad, y que la crítica edificante, constructiva, nos puede ayudar a observar eso como para poder aplicar correctivos o tomar mejores rutas de vida. Así es que dice el texto que hay que atender a esto que llama crítica edificante. Tenemos todos entonces que discurrir, tenemos que discernir. De todas las voces que nos circundan, hay algunas voces a las que hay que ignorar definitivamente, sí. Son las voces que nos adversan. Son aquellos críticos gratuitos que tenemos, enemigos gratuitos. Pero también están aquellas voces de personas que, como dije, tienen buena intención, buscan lo mejor para nosotros, pero también tienen la capacidad y la experiencia como para opinar sobre temas nuestros. Y sería triste, digo yo, batear, perdonen el uso del término, sería triste batear una crítica que se nos hace solo porque nos molesta, solo porque nos incomoda, cuando pudiéramos tomar lo bueno de esa crítica edificante y mejorar la calidad de nuestra gestión de vida y de nuestras actuaciones. Y el texto termina diciendo que la persona que atienda la crítica edificante habitará entre los sabios. Es decir, es una persona que entra en otro nivel. Entra en otro nivel, el nivel de la sabiduría, el nivel de la prudencia, el nivel de la inteligencia espiritual. Así es que el texto nos da un sólido fundamento como para entonces comenzar a trabajar alrededor del tema con esta interrogante. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo atender la crítica edificante? Exactamente qué es lo que tenemos que hacer para aprovechar todas esas voces buenas, todos esos consejos, todas esas opiniones que pueden mejorar nuestras vidas. Pues esa es la interrogante, ¿cómo atender la crítica edificante? Y atención a las siguientes respuestas. En primer lugar, tienes tú que agradecerla. Óyelo bien, es lo primero. Agradécela, aunque te incomode. Yo sé que casi que a nadie le gusta que le digan algo en contra de lo que piensa, quiere, siente, desea, anhela. Y cada vez que alguien nos contradice, creo que nos pone un poco de mal humor. Porque no es grato, es incómodo que alguien te contradiga.
Pero no todos los que contradicen buscan nuestro mal. Hay quienes nos contradicen para bien. Y hay quienes incluso en su opinión puede ser que nos causen una herida. Pero ahí está la Biblia como explicación diciendo que fieles son las heridas del que ama. Óigase bien, fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece. Entonces, a veces alguien te va a herir no porque no te quiera, no porque te aborrezca, no porque te odie, no porque desee tu mal. Hay veces que te va a herir porque la opinión será filosa para ti, pero por mucho que te incomode, tienes que aprender a agradecer la crítica edificante cuando venga hasta tus oídos. Agradécela. Dice la Biblia, ay del solo, que cuando cayere no tenga segundo que lo levante. Yo creo que si hay algo más triste a que alguien te contradiga con lo que piensa, es que nadie te diga nada. Estar completamente a solas, eso es absolutamente, yo diría, una tragedia personal. Como segunda respuesta a cómo atender la crítica edificante, lo primero es agradécela. Ahora hagamos lo que dice el texto bíblico, atiéndela, es decir, considérala, es decir, medita en ella. No es como dice la gente que por un oído te entra y por el otro te sale. No. Atender, como dice el Proverbios 15:31 que hemos leído, el que atiende a la crítica edificante, atender es abrirle el espacio, atender es saber escucharla, atender es considerarla, atender es irse a meditar en ello. ¿Cuántas veces alguien nos dice algo, nos incomoda, nos desarregla lo que ya dábamos por sentado y por bien aceptado en nuestras vidas, pero alguien de pronto nos incomoda con una opinión? Pero cuando nos vamos a meditar, comenzamos a encontrarle que tiene sentido y comenzamos a encontrar que efectivamente esto no es nada malo y puede tener mucho de bueno para nosotros. Por eso el consejo, atiende a esa crítica porque es edificante. Considérala, no la taches, no la hagas a un lado. Atiéndela, considérala, medita en ella. Como tercera respuesta, ¿cómo atender la crítica edificante? Úsala. Óyelo bien, úsala como factor correctivo y como factor de transformación. La Biblia misma es un ejemplo. Dice que puede la palabra de Dios renovar nuestro entendimiento o puede renovar, según léxico paulino, puede renovar el espíritu de nuestra mente. La palabra de Dios obviamente tiene ese nivel supremo de consejo para nosotros. Pero también en lo humano, que es un ámbito inferior, pero no por eso menos importante tampoco. En el ámbito humano hay personas que pueden traerte una opinión que viene con mucha sabiduría, una opinión producto de la madurez de alguien que ha vivido y aprendió, alguien que está capacitado realmente para darte un sentir, una opinión, y eso es un factor de correctivos en tu vida, es un factor para transformación en tu vida. Oh, cuántas veces yo recuerdo a mi pastor, las palabras de mi pastor para mí son, perdonen cómo ustedes lo van a evaluar, son palabras sagradas. Todo lo que alcanzo a recordar que mi pastor me decía, tenía él absolutamente toda la razón. ¿Que algunas veces me enojé con él? Por supuesto que sí. Una vez me le quise ir de la iglesia, me disgusté con él. Pero ya en la medida que uno va viviendo, se va dando cuenta que uno rechazó buena palabra y uno rechazó buen consejo de excelente fuente. ¿Y por qué hace uno eso? Por inmadurez, por ignorancia, por desconocimiento de la vida. Y entonces así uno rechaza, por ejemplo, el consejo de los padres, de las madres, el consejo de un buen pastor
o el consejo de un buen amigo, porque hay personas que pueden ser incluso contemporáneos nuestros, pero que ya tienen un elemento de sabiduría, de madurez y de experiencia que perfectamente pueden darnos una opinión para mejorar nuestras vidas. Por eso el consejo es, esa crítica edificante, úsala como factor correctivo y como factor de transformación en tu vida. Y como respuesta final a la interrogante, ¿cómo atender la crítica edificante? También está esto, llévala a la oración para revelación. La gente te lo dice, pero tú dices, bueno, pero esta es la opinión de alguien nada más, esto es el sentir, este es el criterio de alguien. Bueno, yo creo que somos llamados y la Biblia nos autoriza a someter a prueba toda palabra. Por ejemplo, hablando de quienes te profeticen, la Biblia dice que tu obligación es probar esa profecía, si esa palabra es de Dios o no. Igual las opiniones. No es que tú debes beberte toda opinión, todo criterio, toda percepción de otros. No, no, no. Tú lo llevas a la oración. Y en la oración tú le dices, Dios, revélame. Si esta es una palabra que yo debo considerar, si este es un consejo al que yo debo abrirme, revélame, Señor, confírmame. Para mí, toda opinión, y no solo opiniones que la gente te da, libros que tú lees, aún libros supuestamente cristianos, es bueno llevar todo esto a la oración para que el Espíritu de Dios te diga si realmente eso encaja dentro de tu situación particular, porque el único libro que no debe estar sujeto a ningún cuestionamiento es la palabra de Dios, la Biblia, pero a partir de ahí o aparte de la Biblia, todo lo demás puede ser que lo que encajó muy bien en una persona no funcione contigo. Como igual cosas que a ti te funcionan no significa que le va a funcionar a otra persona. ¿Por qué? Porque estamos sujetos a circunstancias. Las temporadas son distintas también. Hay personas que están en una temporada que no es esa palabra la que ocupan, no es ese consejo. Así es que es importante llevar también todo esto a la oración para pedirle a Dios confirmación y pedirle a Dios revelación para nuestras vidas. Volviendo al inicio, leía para ustedes, amigos, del libro de Proverbios en la Biblia, capítulo 15, versículo 31. Dice, el que atiende a la crítica edificante habitará entre los sabios. Una versión más antigua dice, el oído que escucha las amonestaciones de la vida, entre los sabios morará. Y esas amonestaciones de la vida no son más que consejos que tú recibes, experiencias de otros que te pueden servir, que tú las puedes capitalizar, porque vamos, uno no necesita pasar por todo lo que pasó todo el mundo para poder aprender algo. Si lo que pasan otras personas puede ahorrarte cualquier cantidad de problemas, por eso vale la pena aprender a prestar oídos a quién y a lo que uno debe prestar oídos. Pues bien, dice este texto que si tú atiendes la crítica edificante vas a habitar entre los sabios, es decir, subes de nivel la calidad de tu vida, la calidad de tus actuaciones, la calidad de tus decisiones. Pues a partir de esta escritura se planteó la interrogante, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo atender, que es la palabra clave, cómo atender la crítica edificante? Amigos, y les he brindado 4 sugerencias. La primera, agradécela. No seas defensivo ante la crítica edificante. Agradécela aunque te incomode. Segunda respuesta, ¿cómo atender la crítica edificante? Atiéndela. Lo primero es agradécela, ahora es atiéndela. Significa que debes considerarla y meditar seriamente en ella. Tercera respuesta, tercera sugerencia, ¿cómo atender la crítica edificante? Úsala como un factor correctivo y un factor de transformación en tu persona, en tu vida. Y número 4, finalmente, ¿cómo atender la crítica edificante? Llévala a la oración para revelación. Entonces mira lo que estamos diciendo, agradécela, atiéndela, úsala y llévala a la oración. No le tengas miedo. Si es crítica destructiva, tú simplemente pasa de largo, no le prestes atención.
Pero si es crítica edificante, no le tengas temor, no te vuelvas defensivo. Yo como pastor consejero vi creyentes que en un momento determinado se pusieron defensivos ante una palabra que era de Dios para ellos, no la quisieron aceptar y a partir de esa actitud se perdieron en su propio camino. Que eso no te pase, amigo, amiga. Pues bien, con esto cierro el tema, de igual manera me despido y les recuerdo que nuestro enfoque de hoy ha sido titulado Atender la crítica edificante. Hemos presentado Realidades con René Peñalba. Puede escuchar y descargar este u otro programa en rene-penalba.com.